Ana Iparraguirre. Tendríamos que iniciar, yo creo que con... A ver. Yo esperaba un fondo de canto gregoriano. Ay, yo también. Correspondería. Como mínimo. ¿No? Y acá Ana tenemos Iparraguirre, Camila Perochena. el cónclave de Olor a Odisea. incienso. Claro, es lo que nos merecemos. Exacto, a ver. Bueno, empieza el cónclave. Hoy, justo que íbamos a hablar de este tema, se anunció que va a empezar el 7 de mayo y el cónclave, en realidad, me distrae la música. El cónclave en realidad es una elección con reglas muy particulares, ¿no? Que empieza por quienes pueden ir a votar en este cónclave, que son los cardenales menores de 80 años. Pero ¿quiénes son estos cardenales? Bueno, si miramos, yo te traje acá un gráfico para que miremos, el 80% de estos cardenales que van a votar, que son 135, que en realidad posiblemente vayan 132, fueron elegidos por el Papa Francisco. Y además de eso, lo otro que hizo el Papa Francisco, además de elegir muchos de estos cardenales, fue darle una mayor diversidad geográfica, que si vemos el próximo gráfico podemos ver que los que eligió el Papa Francisco, que son los que están más a la derecha, si te fijas, tienen menos ascendencia europea y más ascendencia de Asia, de América del Sur. Le dio una mayor diversidad. A la periferia, como a la decía periferia, ¿no? Bueno, y esto es interesante porque uno puede convencer o influenciar el próximo cónclave con argumentos o también cambiando la composición de quienes van a votar. Algo, salvando las grandes diferencias, Cristina lo hizo acá, cuando amplió la edad de votación a 17, 18 años. Armó su cónclave. Armó su cónclave, puso a votar un montón de gente que en ese momento, esos jóvenes eran acá, hoy no lo son, pero esos jóvenes que entraron a votar en ese momento eran más kirchneristas, ¿no? Entonces, la composición de quienes votaban era más parecido a ellos. Voy a hacer una interrupción. Un amigo vaticanista que dice, no confíes demasiado en eso, porque para ser cardenal se hacían pasar por bergogliano. Pero ahora... Ahora ya están liberados. Exacto. Bueno, es como el puntero, ¿no? Que les da el colchón y después uno vota como... Exactamente, una vez que tuve el colchón, ¿me diste el birrete colorado? Votamos con él. Bueno, soy un Alberto, diría Cristina ahora. O un Kicillof. O un Kicillof. Bueno, la otra regla importante tiene que ver con que para elegir al Papa, bueno, se requiere el apoyo de 2/3 de los cardenales. Esto es muy importante. Muy importante. Es muy difícil llegar a una mayoría de 2/3, lo sabemos bien, aunque, contrario a lo que uno pensaría, en promedio llegaron en los últimos 200 años en 5 días a estos 2/3 en los cónclaves anteriores. Promedio de los cónclaves. En promedio. ¿De cuántos años? 200 años. De los últimos 200 años. 5 días. Dato. En los últimos 3 papados se logró en 48 horas. Menos aún. Menos. Y para llegar a estos 2/3 es importante porque el requisito de los 2/3 hace que necesariamente el Papa que salga sea más bien moderado, porque el moderado tiene que apelar a algo de los conservadores, algo de los progresistas para poder ganar. La Nación hizo un análisis muy interesante que está ahora en la web de La Nación, que muestra cuál es esa composición, y 71 de los 135 son más bien moderados, ¿no? La gran mayoría están ahí en el centro. El último punto que te voy a hacer notar respecto de estas reglas tiene más que ver con el silencio y el aislamiento al que quizás es el punto que más intriga da, ¿no? Que más llama la atención, este aislamiento que se encierran ahí en el cónclave a decidir. Y ese aislamiento es interesante porque tenemos ahora unos días antes de que entren ahí y hay que ver cuáles son las señales y los mensajes que mandan los diferentes cardenales, principalmente los que están en carrera. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Los herederos del pescador, y en ese se cuenta un poco lo que fue el cónclave que termina eligiendo Juan Pablo II. Y en ese cónclave había dos papas que estaban dos cardenales que estaban disputando el papado, uno más conservador, que era Siri, uno más progresista, que era Bellini. Y Siri, antes de entrar al cónclave, da una entrevista, pero dice, solo la pueden publicar una vez que estemos adentro del cónclave. Una entrevista donde criticaba a Juan Pablo I. Se dice que Bellini fue el que logró que se publique esa entrevista antes de que entren al cónclave, se la distribuyó a todos los cardenales. Consecuencia de eso, los cardenales penalizaron a ambos, a Siri y a Bellini, y surge de ese conflicto
Juan Pablo II, que no era uno de los que estaba en carrera para ser papa en ese Que momento. fue revolucionario desde el punto de vista político, ¿no? Sí, totalmente. Así que quizás, como dice el dicho, que Camila lo sabrá mejor, el que entra... Nosotros tenemos acá pronósticos de todo tipo. Ok. Hay uno de Rucauf que desde el primer día dice yo no lo votaría. Rucauf no lo Si verdad. Rucauf no lo fuera votaría, cardenal. si fuera el cardenal El cardenal Rucauf, Rucauf. pero que va a ser Parolín, Bueno, vamos a enterarnos. es decir, el secretario de Estado. Bueno, ¿quién dice? Por ahí 48 horas después del 7 de mayo nos vamos a enterar si Vamos es a ver. Parolini. Lo cito a Rucauf porque suele ser bastante certero en sus En- pronósticos. Bueno, vamos a ver si esta vez tiene razón. Lo cierto es que lo que se dice, lo que dice el refrán es que el que entra papa sale cardenal, así que veremos si El que Parolín entra papa sale cardenal, o sea Claro. que por ahí le está arruinando Lo está la quemando. le carrera. está arruinando la carrera al Claro, pobre Parolín exacto, lo está sacando Rucauf cardenal. desde la Argentina. Exacto. Capaz que su real apuesta es por alguien más. Y votaría a otro, parece. Bueno, Historia. nos vamos muchos siglos atrás para entender cómo evolucionó